El lodo succionaba sus botas gastadas, congelándose mientras moría el sol de invierno. Sobre ella, el grupo de caza que regresaba rugía con risas empapadas en cerveza. Pateaban casualmente un bulto arrugado y sangriento sobre los adoquines. Era un cachorro, con las costillas marcadas. Su pata trasera estaba rota en un ángulo espantoso. Todo el patio de lobos de alta cuna pasaba por encima de él. Estaban demasiado ocupados, ahogándose en sus propios egos. Maeve no tenía calor ni comida de sobra. Pero cuando el cachorro dejó escapar un jadeo ronco, ella se arrodilló en la inmundicia. La lejía quemaba las manos de Maeve. Era un dolor familiar que la anclaba a la realidad. Sumergió la pesada túnica de lana de nuevo en la tina hirviendo. Removió el agua sanguinolenta con una paleta de madera astillada. El patio inferior de la fortaleza de hierro siempre olía a pelaje húmedo, humo de leña y cobre. El invierno había llegado temprano al valle. Desnudó los árboles y congeló el lodo en crestas afiladas. Estas crestas destrozaban las suelas de los zapatos baratos. Los zapatos de Maeve eran los más baratos de la fortaleza. Ella era una omega. Pero peor que eso, era una omega rechazada. Hacía solo 2 lunas, Wyatt, un guerrero de nivel medio con más ambición que sentido común, había roto su vínculo de apareamiento. Lo hizo en el momento en que consiguió un puesto en la vanguardia del rey. Una omega emparejada era un lastre para un soldado en ascenso. Una rechazada era solo un fantasma que lavaba la ropa. Las pesadas puertas de roble gimieron, interrumpiendo el ritmo constante del trabajo de Maeve. El grupo de caza había vuelto. Una docena de lobos enormes entraron al patio. Cambiaron sin problemas a sus formas humanas, mientras los sirvientes corrían con pesadas capas. Eran ruidosos, enrojecidos por la emoción de la caza. Lanzaban alardes que resonaban en los muros de piedra. En el centro de la manada estaba Wyatt. Llevaba su nuevo estatus como una pesada corona, con el pecho inflado, ladrando órdenes a los mozos de establo. Maeve mantuvo la cabeza gacha. El contacto visual era un desafío, y una omega sin protector no lanzaba desafíos. Escurrió una pesada túnica. El aire helado mordió al instante sus nudillos húmedos y en carne viva. Entonces, un chillido agudo cortó las voces estruendosas. No era el grito de una presa cazada, era agudo. Maeve se detuvo. Miró a través del vapor que subía de su tina. Uno de los cazadores, un bruto llamado Thorn. No, espera. Él estaba muerto. Un bruto llamado Royce. Pateó algo desde la parte trasera del carro de suministros. Golpeó los adoquines congelados con un ruido sordo y húmedo. Era un cachorro de lobo. No podía tener más de 12 semanas. Su pelaje era de un gris enfermizo y desigual, apelmazado con lodo congelado y sangre fresca y oscura. Su pata trasera izquierda se arrastraba detrás de él, destrozada. Encontramos a la pequeña rata hurgando cerca de la frontera este. Royce se burló, pateando un trozo de nieve hacia el animal tembloroso. Tiene una mordida en el cuello. Dicen que su madre lo desechó. Sangre débil. El cachorro intentó ponerse de pie. Sus patas delanteras resbalaron en el hielo y se derrumbó, soltando un gemido patético y burbujeante. El patio estaba abarrotado. Docenas de lobos, mercaderes, guardias, mujeres nobles envueltas en piel de zorro y guerreros veteranos. Ninguno de ellos se movió. En una manada construida sobre una despiadada jerarquía medieval, la debilidad era un contagio. No se tocaba. Dejabas que el invierno hiciera su trabajo. Wyatt se acercó al cachorro. Lo miró, con el rostro torcido por el asco. Levantó su pesada bota de cuero. Maeve no pensó. El instinto pasó por alto su cerebro cansado y cínico, y fue directo a sus piernas. Se abrió paso empujando a un sirviente sorprendido, sus botas mojadas resbalando en las piedras. No gritó. No montó una escena. Simplemente se arrodilló justo en la trayectoria de la bota descendente de Wyatt, protegiendo al cachorro con su propio cuerpo frágil. Wyatt maldijo, retirando la pierna justo a tiempo para evitar patearla en las costillas. «¿Estás loca, Maeve?», escupió él, su rostro enrojeciendo intensamente. Los murmullos en el patio cesaron al instante. Maeve lo ignoró. Metió la mano debajo del cachorro. Este se estremeció, clavando sus pequeños dientes como agujas en su pulgar, rompiéndole la piel.
Ella no se apartó. Dejó que probara su sangre, dejando que su aroma lo envolviera. Calma, sumisión, seguridad. Lentamente, tomó al animal roto en sus brazos. No pesaba nada, solo huesos afilados y respiraciones superficiales y roncas. «Suéltalo», advirtió Wyatt, su voz bajando a un registro gutural y peligroso. La vergüenza de que su antigua compañera lo humillara frente a la vanguardia irradiaba de él en agrias oleadas. «Es un enano. Ya está muerto. Suéltalo, Omega». Maeve se puso de pie. El cachorro sangraba sobre su vestido raído. El calor se filtraba a través del lino. Miró a Wyatt directamente a los ojos. La marca de apareamiento en su cuello, una cicatriz irregular y desvaída donde él la había mordido, y luego roto violentamente el lazo, palpitó en el aire frío. «Entonces, déjalo morir caliente», dijo Maeve. Su voz era baja, ronca por el desuso. No esperó su permiso. Le dio la espalda a la vanguardia, a los nobles que la miraban, y se alejó. El silencio que dejó atrás era más pesado que la nieve de invierno. El rey Khalin odiaba el olor a carne asada. Significaba otro festín. Otro festín significaba otro desfile de nobles desesperados y perfumados tratando de sentar a sus hijas en su regazo. Estaba de pie en el alto balcón de piedra de la fortaleza interior, dejando que el viento cortante adormeciera su rostro. Llevaba solo una camisa de lino suelta y pantalones de cuero. Su calor interno repelía fácilmente el frío del invierno. Debajo de él, el patio era un extenso tapiz de suciedad, supervivencia y política mezquina. Observaba a su manada desde arriba, sin sentir nada más que un agotamiento sordo y pesado. Había tomado el trono a sangre y fuego hacía 5 años. Había purgado a los débiles, fortificado las fronteras y convertido la fortaleza de hierro en el territorio más temido del norte. Pero al hacerlo, había creado una máquina. Su gente era fuerte, sí, pero era brutal. Carecían de lo que separaba a los lobos de las bestias sin mente. La lealtad a la manada por encima de la lealtad a uno mismo. Sus agudos ojos siguieron el regreso del grupo de caza. Vio a Royce patear al cachorro callejero del carro. La mandíbula de Khalin se tensó. Agarró la balaustrada de piedra. La roca gimió bajo sus dedos. Callejero o no, un cachorro era un cachorro. Pero no se movió. Quería ver qué haría su gente. Quería ver si al menos uno de sus súbditos poseía una onza de decencia. Los vio ignorarlo. Vio a las mujeres apartar la vista. Vio a su recién nombrado vanguardia, Wyatt, acercarse para aplastarle el cráneo. Khalin sintió a su lobo presionar contra sus costillas, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Estaba a punto de saltar del balcón, una caída de 60 pies que destrozaría los adoquines y todos los egos en el patio. Entonces, un destello de lino marrón opaco llamó su atención. Una mujer, pequeña, manchada de ceniza y lejía, se arrojó al hielo sin pensarlo 2 veces. Khalin se quedó perfectamente quieto. Sus sentidos se agudizaron, filtrando el rugido del viento y el lejano traqueteo de las cocinas. Se concentró en la mujer. Reconoció el olor de un vínculo roto. Incluso desde esa altura, amargo, rancio. Era una omega, y por la forma en que Wyatt se erizó, era su omega desechada. Observó el intercambio. No podía oír sus palabras, pero leyó la línea rígida de su espalda. Vio la absoluta falta de miedo en su postura. No se acobardó cuando Wyatt la amenazó. Simplemente recogió al animal moribundo y se fue, dejando un rastro de sangre acuosa en las piedras. «¿Quién es ella?», preguntó Khalin. Su Beta, un gigante con cicatrices llamado Duncan, salió al balcón detrás de él. Duncan siguió la mirada del rey hacia la pequeña figura que desaparecía en las sombras del nivel inferior. «Maeve», gruñó Duncan. «La bandera». Estuvo emparejada con Wyatt hasta la temporada pasada. Él rompió el lazo para ascender. La dejó sin nada. Los ojos de Khalin se entrecerraron. El viento azotaba su cabello oscuro contra su rostro. Se suponía que una omega rechazada era una cáscara vacía. Generalmente se consumían, devoradas por el dolor fantasma del vínculo roto. Ciertamente no desafiaban a los soldados de la vanguardia para salvar a un mestizo moribundo. Wyatt rompió un vínculo por un rango, reflexionó Khalin.
con la voz peligrosamente suave. Y nosotros lo recompensamos. Duncan se movió incómodo. Es la ley de la manada, mi rey. La fuerza asciende. ¿Es fuerza patear a un cachorro lisiado? Preguntó Callan, girando ligeramente la cabeza. Sus ojos dorados captaron la luz opaca del sol de invierno. ¿Es fuerza desechar a tu compañera como una bota gastada? Duncan no respondió. Sabía que era mejor no hacerlo. Kaelin volvió a mirar el patio vacío. El lodo donde había estado el cachorro ya se estaba congelando. «Averigua dónde duerme», ordenó Kaelin. Duncan parpadeó. La Omega. «¿Por qué? ¿Por qué?», dijo Callan, alejándose del balcón. «Quiero ver si la única columna vertebral en todo mi reino pertenece a una mujer que lava nuestra ropa sucia». La choza era prácticamente una cueva construida en los cimientos exteriores del muro de la fortaleza. Goteaba en primavera, se cocía en verano y se convertía en una caja de hielo en invierno. Maeve cerró la pesada puerta de madera de una patada, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Se movió rápidamente. Dejó al cachorro sobre su única manta, una cosa áspera y apolillada sobre un jergón de paja. El animal soltó un gemido débil. Sus ojos se pusieron en blanco. Lo sé. Espera», murmuró Maeve. Golpeó un pedernal contra acero, encendiendo una solitaria vela de sebo. Luego metió unos preciosos ladrillos de turba seca en el pequeño hogar de piedra. Sopló las brasas hasta que prendió un fuego escaso y humeante. El cachorro se estaba desvaneciendo. La pérdida de sangre era grave, pero el frío era el verdadero asesino. Maeve se quitó el vestido exterior mojado. Se quedó en su fina túnica interior de lino, temblando violentamente, pero no le importó. Rasgó el dobladillo de su vestido seco en largas tiras. Arrastró un cubo de agua relativamente limpia desde la esquina y lo puso cerca del fuego para que se calentara. Arrodillada junto al jergón, examinó la pata. Era una mala fractura. El hueso no había perforado la piel, pero estaba cerca. «Esto va a doler», le susurró al animal que no la oía. Con una eficiencia rápida y brutal, agarró la pequeña pata, encontró la fractura y tiró. El hueso volvió a su sitio con un chasquido espantoso. El cachorro gritó, un sonido agudo y débil, y se debatió, mordiendo con fuerza la muñeca de Maeve. Maeve apretó los dientes. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero mantuvo la pata firme. «Shh, ya está. Ató la pata firmemente con ramitas rectas y el lino rasgado. Una vez que la extremidad estuvo asegurada, tomó un trapo, lo mojó en el agua tibia y comenzó a limpiar la suciedad incrustada del pelaje del cachorro. Debajo del lodo y la sangre, el pelaje era de un extraño color carbón oscuro, suave como el plumón. Pasó una hora limpiando las heridas, rellenando una mordida profunda en su hombro con una pasta de milenrama triturada que guardaba para sus propias articulaciones doloridas. Cuando terminó, envolvió al cachorro de forma segura en la manta y lo apretó contra su pecho, sentada con las piernas cruzadas frente al fuego moribundo. Necesitaba compartir su calor corporal. La adrenalina estaba desapareciendo. La realidad de lo que había hecho se estaba asentando. Había desafiado públicamente a Wyatt. Había llevado a su casa a una cosa débil y moribunda. La ley de la manada dictaba que debía ser castigada. Podrían cortarle las raciones. Podrían expulsarla por completo a la nieve. Le palpitaba la muñeca donde el cachorro la había mordido. Le dolían los pulmones por el humo. «Solo tú y yo, pequeña ruina», susurró, acariciando la cabeza del cachorro. Su respiración se estaba calmando, más lenta, más profunda. Estaba durmiendo. Un fuerte golpe sacudió la puerta de madera. Maeve se congeló. El cachorro se revolvió en sus brazos. «¡Váyanse!», gritó, con la voz quebrada. «No tengo nada que valga la pena llevarse». La puerta no se abrió de inmediato. Hubo una pausa larga y pesada. Luego, el pestillo de hierro se levantó y la puerta se abrió. El viento aulló en la pequeña habitación, amenazando con apagar la vela. Maeve entrecerró los ojos ante la repentina luz gris. Un hombre estaba en el umbral. Era demasiado alto para el marco, lo que le obligaba a agachar la cabeza al entrar. Llevaba una pesada capa de piel de lobo negro que rozaba el suelo de tierra. Maeve dejó de respirar. Solo lo había visto desde la distancia. Una figura en un balcón,
una mancha de violencia en el campo de batalla. Pero la pura y opresiva gravedad de su presencia, el pesado y oscuro aroma a pino y ozono que sofocó al instante, el olor a perro mojado y humo de turba, era inconfundible. El rey Kalin cerró lentamente la puerta detrás de él, encerrándolos en el espacio oscuro y estrecho. La choza de repente era demasiado pequeña. El aire se sentía denso, cargado de electricidad estática. Maeve instintivamente apretó más al cachorro, curvando su cuerpo sobre él en una postura protectora. Bajó los ojos al suelo de tierra, exponiendo la carne cicatrizada de su cuello en una muestra obligatoria de sumisión. «Mi rey», susurró, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Kalin no habló. Se quedó perfectamente quieto, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Miró las paredes de arcilla agrietada, el fuego escaso, el cubo de agua ensangrentada, y finalmente, a la pequeña y temblorosa mujer acurrucada en el jergón de paja, abrazando un bulto sucio contra su pecho. Dio un lento paso adelante. Sus botas no hacían ruido en la tierra. «Mírame», ordenó Kalin. Su voz no era un grito, era un retumbar bajo y resonante que vibró en los dientes de Maeve. Maeve tragó saliva. Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos eran aterradores, puro ámbar fundido, brillando débilmente en la penumbra. Carecían de la arrogancia de Wyatt o la crueldad de la vanguardia. Eran antiguos, pesados e intensamente enfocados por completo en ella. «Desafiaste a un guerrero de la vanguardia por un callejero», dijo Kalin, su mirada cayendo sobre el bulto en sus brazos. «¿Por qué?» Maeve sostuvo su mirada. El miedo era una piedra fría en su estómago. Pero debajo de él, el agotamiento cínico se encendió en una chispa de ira. «Porque nadie más lo haría», dijo ella. Su voz no tembló. Los ojos de Kalin volvieron a los de ella. La respuesta era simple, demasiado simple. No era una súplica de piedad ni una maniobra política. Era la verdad cruda y sin adornos de una mujer que no tenía nada que perder. Se acercó más, elevándose sobre ella. Se agachó. Su pesada capa de piel se acumuló a su alrededor en el suelo sucio. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Extendió una mano grande y llena de cicatrices. Maeve se estremeció, preparándose para un golpe o para que le arrebatara al cachorro. En cambio, Kalin rozó suavemente con los nudillos la pequeña cabeza vendada del cachorro. El animal soltó un suave suspiro y se apoyó en su toque. El pulgar de Kalin rozó la sangre en la muñeca de Maeve, la marca de la mordida. «Sangraste por él», señaló suavemente. «Estaba asustado», respondió Maeve a la defensiva, retirando ligeramente el brazo. Kalin dejó caer la mano. Volvió a mirar la habitación helada. Su mandíbula se tensó. Miró su túnica delgada y húmeda, las ojeras bajo sus ojos y la cicatriz irregular del rechazo que marcaba su cuello. «Wyatt es un necio», dijo Kalin en voz baja. No era un insulto. Era una declaración de un hecho absoluto e innegable. Antes de que Maeve pudiera procesar la sorpresa de que el rey insultara a su propia vanguardia, Kalin se puso de pie. Su enorme tamaño parecía empujar las paredes hacia afuera. «Envuélvelo», ordenó Kalin, girándose hacia la puerta. Maeve parpadeó, confundida. «¿Envuélvelo? ¿Envolver qué?» Kalin miró hacia atrás por encima del hombro. El ámbar en sus ojos ardía intensamente. «Al cachorro y a ti misma. Se van de esta caja de hielo». Maeve lo miró paralizada. «¿Irse a dónde?» La comisura de la boca de Kalin se crispó, el fantasma de una sonrisa completamente desprovista de humor. «A la fortaleza superior. De repente necesito una nueva lavandera, una que no le tema a la suciedad». Los escalones de piedra que conducían a la fortaleza superior eran empinados, desgastados por siglos de botas pesadas. Maeve los subió mecánicamente, con los pulmones ardiendo. El cachorro herido estaba apretado contra su pecho. El rey Kalin caminaba 3 pasos por delante. No miró hacia atrás para ver si ella lo seguía. No lo necesitaba. ¿A dónde más iría? El viento aullaba a través de las estrechas saeteras. Pero en el momento en que cruzaron el umbral de hierro forjado hacia el nivel del rey, el frío murió. El aire aquí era diferente. No sabía a lodo y desesperación. Olía a velas de cera de abejas, ajo asado
y el polvo seco y antiguo de los tapices tejidos. El calor irradiaba de los hogares construidos en las paredes cada 20 pasos. Pasaron de largo el gran salón, y tomaron un largo corredor abovedado. 2 guardias al final del pasillo se enderezaron. Sus armaduras tintinearon, sus ojos se abrieron una fracción al ver al rey escoltando a una sucia omega rechazada. Kalin no les hizo caso. Abrió de una patada una pesada puerta de roble. «Anel», ladró Kalin, entrando en una habitación que olía intensamente a menta seca y alcanfor. Un hombre mayor con barba canosa y un pesado delantal de cuero levantó la vista de un mortero. Anel era el sanador principal de la manada. Cosía a los vanguardias. No miraba a los callejeros. «Mi rey», dijo Anel, limpiándose las manos en un trapo. Sus ojos se posaron en Maeve, observando su rostro manchado de ceniza, su dobladillo empapado y el bulto ensangrentado en sus brazos. Un aura de desastre emanaba de él en una ola de aroma amargo. «¿Ha habido un incidente?» «Arregla al cachorro», ordenó Kalin. Anel parpadeó, miró a Kalin, esperando el chiste. Kalin le devolvió la mirada. El silencio se extendió, pesado y peligroso, hasta que Anel se aclaró la garganta y señaló una mesa de madera limpia. «Ponlo ahí», murmuró el sanador. Maeve dio un paso adelante. Dudó. La mesa era de roble pulido. El cachorro estaba cubierto de lodo y de su propia sangre seca. «Ponlo, Maeve», dijo Kalin suavemente. Dejó al cachorro. Este gimió, tratando instintivamente de arrastrarse de nuevo hacia su calor. Anel intervino, su mano sorprendentemente gentil, a pesar de su expresión agria. Desenvolvió la tablilla improvisada de Maeve. No se burló de su trabajo tosco, que era lo más parecido a un cumplido que un sanador podía dar. «Fractura limpia de la tibia», murmuró Anel, palpando la pata. «Desnutrido, parásitos, el frío está en su médula». Miró a Kalin. «Es un enano, señor. Incluso si el hueso suelda, siempre caminará arrastrando la pata. Nunca cazará». «No pedí un perro de caza», dijo Kalin. «Te pedí que lo arreglaras». Anel suspiró, volviéndose hacia sus gabinetes. Sacó frascos de ungüentos malolientes y rollos de lino blanco y limpio. Maeve observaba sus manos. Memorizó sus movimientos mientras limpiaba la herida de la mordida y aplicaba una gruesa capa de una pasta verde que alivió inmediatamente los temblores del cachorro. Anel vendó la pata con rígidas tablillas de cuero hervido. Cuando terminó, se volvió hacia Maeve. «Si pretendes mantener viva a esta criatura Omega, debes seguir un protocolo estricto. No malgastaré mis suministros 2 veces». Anel golpeó la mesa con un dedo pesado. «El calor es primordial. No dejes que el fuego de tus aposentos se apague. Su sangre es demasiado delgada para generar su propio calor. Caldo en lugar de carne. Su estómago rechazará la carne cruda. Hierve huesos con tuétano. Quita la grasa. Dale el líquido hasta que sus encías recuperen el color. Inmovilidad. Mátenlo confinado. Si intenta caminar con la tablilla antes de la luna nueva, el hueso se romperá permanentemente». Maeve asintió. «Entiendo. Gracias». Kalin se volvió hacia su beta. Duncan, que los había seguido en silencio a la habitación. «Ponla en el cuarto de sirvientes vacío, junto a las cocinas. Envía a un sirviente a recoger sus cosas del patio inferior». Maeve miró al rey, frunciendo el ceño. «¿Mis cosas? No tengo nada que recoger, solo un cubo y una paleta rota». «Entonces déjalos», dijo Kalin, sus ojos dorados fijos en los de ella. El peso de su mirada hizo que la cicatriz irregular del rechazo en su cuello palpitara. «Ahora trabajas en la lavandería superior. Lavas mis sábanas. Lavas las túnicas de la vanguardia. Comes de los puestos de la cocina, no de los carros de sobras». Maeve tragó el nudo en su garganta. El cinismo era su armadura, y Kalin la estaba despojando con una velocidad aterradora. «¿Por qué?», preguntó. La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. No se le preguntaba a un rey por qué. Kalin no parecía enojado. Parecía cansado. «Porque Maeve», dijo, girándose hacia la puerta. «Esta fortaleza está llena de lobos que pasarían por encima de una cosa moribunda simplemente porque es fácil. Y estoy completamente harto de lo fácil». Pasaron 3 semanas. El invierno se intensificó,
enterrando la fortaleza de hierro bajo 6 pies de nieve. La nueva habitación de Maeve era pequeña, pero era un paraíso. Compartía un muro de piedra con los enormes hogares de la cocina, lo que significaba que el calor ambiental era constante. Tenía un colchón relleno de lana de verdad, no de paja podrida. El cachorro, a quien había llamado escombro, porque parecía un trozo de piedra rota que había sobrevivido a un derrumbe, dormía en una caja de madera acolchada cerca de la pared. Estaba sobreviviendo. La pasta verde había matado la infección. El caldo de tuétano había rellenado sus costillas. La observaba constantemente con ojos amarillos, brillantes e inteligentes. La vida de Maeve pasó de una lucha brutal por la supervivencia a una rutina tranquila y agotadora. Lavaba ropa. Estaba de pie en la cavernosa y humeante lavandería superior, fregando. Lo prefería al patio inferior. El jabón aquí estaba hecho de sebo derretido y lavanda, no de lejía. No le agrietaba la piel, pero su ascenso no había pasado desapercibido. La fortaleza superior era un nido de víboras de nobles y guerreros de alto rango. Despreciaban su presencia. Una omega pertenecía a la suciedad. Una omega rechazada pertenecía a la tumba. Verla caminar por los pasillos de piedra llevando cestas de lino fino ofendía su estricto sentido del orden, y nadie estaba más ofendido que Wyatt. Maeve lo veía en el patio a través de las estrechas ventanas de la lavandería. Estaba entrenando a los soldados más jóvenes. Se veía elegante, poderoso, pero cada vez que levantaba la vista y la veía en la ventana, su rostro se contraía en una mueca fea. Ella era un recordatorio andante y viviente de una crueldad que el rey había condenado públicamente. A Maeve no le importaba. Fregaba más fuerte. Una tarde, mientras el castillo se calmaba, la pesada puerta de la lavandería se abrió. Maeve no se dio la vuelta. Estaba hasta los codos en agua jabonosa, luchando con una enorme capa de piel de lobo negro. Reconoció su peso. Reconoció el oscuro aroma a pino y ozono. «Trabajas hasta tarde». El bajo murmullo de la voz de Callin rebotó en las húmedas paredes de piedra. Maeve escurrió la pesada tela y la colgó en un tendedero antes de darse la vuelta. Se secó las manos mojadas en el delantal y bajó la mirada al suelo. «La sangre en las capas de la vanguardia tarda en salir, señor», dijo ella con calma. Callin entró por completo en la habitación. No llevaba su armadura, solo una camisa de lino oscuro arremangada en los antebrazos y pesados pantalones de cuero. Parecía menos un rey y más un depredador inspeccionando su territorio. Se apoyó en la pila de piedra, cruzando los brazos. No le ordenó que lo mirara, pero sintió sus ojos siguiendo la línea de su mandíbula, los mechones de cabello húmedo pegados a su cuello y, inevitablemente, la brutal y dentada cicatriz de su vínculo roto. «Duncan me dice que Wyatt te acorrala en los pasillos». Callin lo dijo, no era una pregunta. Maeve cogió un cepillo de fregar. «No me acorrala, simplemente usamos los mismos pasillos». «Te amenaza». «Ladra», corrigió Maeve en voz baja, manteniendo los ojos en el cepillo en su mano. «Está enojado, porque su basura desechada de repente está en la repisa del rey. Lo hace parecer tonto. Wyatt odia parecer tonto. Un lobo que teme más a la risa que a la sangre se ahogará en su propio orgullo». Maeve había oído a un viejo anciano decir eso una vez. Le encajaba perfectamente a Wyatt. Callin guardó silencio por un largo momento. «¿Y tú? ¿Lo odias?» Maeve finalmente levantó la vista. Los ojos dorados de Callin eran penetrantes, buscando una grieta en su compostura. Ella no le dio ninguna. «El odio consume energía», dijo Maeve, su voz plana, desprovista de autocompasión. «No tengo energía de sobra». Él quería ser un vanguardia. Una compañera Omega lo anclaba al nivel más bajo. Así que cortó el lazo. La matemática era simple. Callin frunció el ceño. El cinismo en su voz era espeso, impenetrable. «Hablas de un vínculo de apareamiento como si fuera un libro de cuentas». «Porque lo es, mi rey», replicó Maeve. No debería hablarle de esa manera, pero el calor de la lavandería y su constante observación silenciosa habían crispado sus nervios. Mire a su alrededor. La lealtad de la manada es un mito que les contamos a los cachorros para que no se coman entre ellos. Somos leales al poder. Somos leales a quien garantice la próxima comida. Wyatt solo jugó el juego. Callin se apartó de la pila.
Acortó la distancia entre ellos en 2 largas zancadas. La respiración de Maeve se entrecortó, pero obligó a sus pies a permanecer plantados. No se acobardaría. Se detuvo a centímetros de ella. Era tan alto que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «Si eso es cierto», murmuró Callin, su voz un peligroso susurro de terciopelo. «Si la lealtad es un mito, y el poder es todo lo que importa, ¿por qué te interpusiste en el camino de la bota de Wyatt? El cachorro no te ofreció poder. No te ofreció nada más que una carga y la ira de mi vanguardia». Maeve lo miró a sus ojos de ámbar. Se sintió expuesta. Él estaba desmantelando sus defensas cuidadosamente construidas con precisión quirúrgica. «No lo sé», susurró. El borde cínico finalmente se quebró. Simplemente no podía ver cómo desechaban otra cosa. Callin levantó la mano. Por un segundo sin aliento, Maeve pensó que iba a tocarle la cara. En cambio, sus nudillos rozaron el cuello de su túnica, justo al lado del tejido cicatrizado de su cuello. Su toque era ardiente. Eléctrico. «Te equivocas, Maeve», dijo Callin suavemente. «La manada se está pudriendo porque creen lo que tú crees. Pienso quemar la podredumbre hasta la raíz». Dejó caer la mano y salió de la habitación, dejando a Maeve de pie en el silencio húmedo y pesado, con el corazón martillando salvajemente contra sus costillas. El gran salón era una sofocante cacofonía de riqueza y carne. El festín de la noche larga marcaba el punto más oscuro y frío del año. Cientos de velas ardían en pesados candelabros de hierro, arrojando una luz dorada y parpadeante sobre las largas mesas de roble. Jabalí asado, faisanes enteros rellenos y ríos de cerveza negra llenaban el aire con un aroma denso y penetrante. Maeve estaba en las sombras, cerca de la entrada de los sirvientes. No asistía al festín. Estaba trabajando en él. Llevaba pesadas jarras de cerveza, rellenando copas para nobles que ni siquiera la miraban a la cara. Llevaba un vestido limpio. Era simple, de lana sin teñir, pero estaba entero. No olía a lejía. Para una Omega, especialmente una rechazada, lucir tan limpia, tan arreglada, era un insulto al orden natural. En la mesa principal, el rey Callin estaba sentado en una enorme silla, tallada en madera de hierro negro. Bebía poco, hablaba menos. Sus ojos, ardiendo como brasas atrapadas, recorrían la sala con una lentitud depredadora. Cada vez que Maeve salía de las sombras para servir cerveza, sentía el peso de su mirada clavándola al suelo. Se dirigió a las mesas del medio, donde se sentaba la vanguardia. Eran ruidosos, sus rostros enrojecidos por el alcohol y la arrogancia. Wyatt estaba en el centro, flanqueado por sus psicofantes. Levantó la vista cuando Maeve se acercó a recoger las jarras vacías. La mueca de desprecio se formó en su rostro, antes incluso de hablar. «Vaya», arrastró Wyatt las palabras, reclinándose en su silla. «Miren lo que el rey sacó del lodo. Te ves decente, Maeve, para ser un fantasma». Los guerreros de alrededor se rieron. Fue un sonido feo y agudo. Maeve lo ignoró. Alcanzó la pesada jarra de arcilla sobre la mesa. La mano de Wyatt se disparó. Sus gruesos dedos se cerraron alrededor de su muñeca, su agarre dolorosamente fuerte. La jaló hacia adelante. Maeve tropezó, casi dejando caer las jarras que ya sostenía. «Te estoy hablando a ti, Omega», gruñó Wyatt, el alcohol despojándolo de su delgada capa de disciplina. «Caminas por estos pasillos como si pertenecieras aquí, como si lavar la ropa interior del rey te convirtiera en algo más que un error desechado». «Suéltame», dijo Maeve. Su voz era baja, pero firme. Wyatt se inclinó más cerca, su aliento caliente y agrio por la cerveza. «Me humillaste en el patio. Me hiciste parecer débil. Debería romperte el cuello aquí mismo y ahorrarle a la manada el costo de alimentarte. Suéltala». La orden no vino de Maeve. Rodó por el gran salón como un trueno. El sonido pesado y opresivo silenció la sala al instante. Las risas murieron. El tintineo de las copas cesó. Wyatt se congeló. Levantó la vista. El rey Callin estaba de pie en la mesa principal. No había gritado. Simplemente había proyectado su resonancia alfa. Una ola de dominio primigenia y aterradora que físicamente extrajo el aire de los pulmones de cada lobo en la sala. Callin no bajó del estrado. No asintió a nadie.
Se quedó perfectamente quieto, sus ojos de ámbar fijos en la mano de Wyatt, que todavía estaba alrededor de la muñeca de Maeve. «Estás tocando mi propiedad, Wyatt», dijo Callin. El silencio en la sala era tan absoluto que el crepitar de los fuegos del hogar sonaba como huesos rompiéndose. Wyatt tragó saliva. El rubor del alcohol desapareció de su rostro, dejándolo pálido y sudoroso. Soltó a Maeve al instante, retirando la mano como si ella estuviera hecha de fuego. Se levantó de un salto, derribando su pesada silla hacia atrás, sobre el suelo de piedra, con un fuerte estruendo. Inclinó la cabeza, mostrando el cuello en absoluta sumisión. «¡Mi rey!», tartamudeó Wyatt, su voz temblorosa. «No quise faltarle el respeto. Solo estaba corrigiendo a una sirvienta que olvidó su lugar». «¿Su lugar?», repitió Callin suavemente, su voz bajando a un susurro mortal que llegó a los rincones más lejanos de la sala. «Su lugar está en la fortaleza superior por mi decreto, y no recuerdo haberte asignado la tarea de gestionar mi casa, vanguardia». «No, señor. Me disculpo, señor». Callin miró a Maeve. Ella estaba allí, frotándose la muñeca amoratada. No temblaba, no lloraba. Miró a Callin, su expresión ilegible, pero una luz feroz y aterrorizada ardía en sus ojos. «Maeve», ordenó Callin. «Sí, mi rey. Trae tu jarra». Maeve dudó solo una fracción de segundo. Cogió la pesada jarra de arcilla con cerveza y caminó hacia la mesa principal. Cientos de ojos siguieron su movimiento. Los nobles observaban en un silencio atónito y horrorizado, mientras la omega rechazada subía los escalones del estrado. Se detuvo junto a la enorme silla de Callin. Extendió la mano para verter la cerveza en su copa dorada. Callin levantó la mano, deteniéndola. Sus grandes dedos se envolvieron suavemente alrededor de los de ella, justo sobre las marcas de los moretones que Wyatt había dejado. El contraste era asombroso. El toque de Wyatt había sido una amenaza. El toque de Callin, frente a toda la manada, era un escudo. «No la cerveza», dijo Callin en voz baja, solo para sus oídos. Se puso de pie. Se volvió para enfrentar a la sala silenciosa y sin aliento. No le soltó la mano. «Esta manada adora la fuerza». La voz de Callin retumbó, rebotando en el techo abovedado. «Eliminamos a los débiles. Abandonamos a los rotos. Lo llamamos supervivencia». Miró a Wyatt, que todavía temblaba junto a su silla volcada. «Pero la crueldad no es fuerza. Es la cobardía de aquellos que temen que la compasión los deshaga». Callin levantó la mano de Maeve, sosteniéndola para que toda la sala la viera. «Esta mujer», declaró Callin, sus ojos brillando con oro fundido, arriesgó la ira de un guerrero de la vanguardia para salvar a un callejero moribundo e inútil. Soportó los golpes del invierno, porque ninguno de ustedes tuvo las agallas para hacerlo. El silencio era ensordecedor. «Si alguien en esta sala vuelve a tocarla», dijo Callin, su voz volviendo a ese aterrador susurro de terciopelo. «Si alguien le dirige una palabra de falta de respeto, no romperé su vínculo. Le cortaré la cabeza. ¿Entiende la manada?». Un murmullo unificado y aterrorizado de asentimiento recorrió la sala. Callin bajó lentamente la mano de ella, aunque no la soltó de inmediato. Miró a Maeve. La ira en sus ojos se desvaneció, reemplazada por algo profundo, pesado e infinitamente más peligroso. Acababa de trazar una línea en la arena empapada de sangre de la fortaleza de hierro, y la había colocado justo a su lado, en su lado de la línea. La mañana después del festín, la lavandería estaba tan silenciosa como una cripta. Maeve estaba de pie junto a las tinas de cobre hirviendo, la paleta de madera pesada en sus manos doloridas. El jabón de lavanda olía empalagoso hoy, espeso y aceitoso en el vapor que la rodeaba. Las otras lavanderas, mujeres que habían pasado las últimas 3 semanas ignorándola o susurrando a sus espaldas, se movían como fantasmas. Mantenían los ojos pegados a las losas mojadas. Si Maeve alcanzaba un cubo, 3 mujeres se apresuraban a dárselo. Si se le caía un trapo, lo recogían antes de que sus rodillas pudieran doblarse. No era respeto, era terror. El rey Callin había puesto su mano pesada y llena de cicatrices sobre la de ella frente a toda la manada. Había amenazado a la vanguardia con el hacha del verdugo. En la rígida y brutal aritmética de la fortaleza de hierro,
Maeve ya no era una omega rechazada. Era algo mucho más peligroso, un capricho del rey, un objeto intocable que podía desencadenar una ejecución. Maeve lo odiaba. Dejó caer la paleta y caminó hacia la caja de madera junto al hogar. Escombro estaba despierto. Estaba royendo un nudillo de buey hervido que Anel había enviado. Sus pequeños dientes, afilados como agujas, raspaban rítmicamente el hueso. Había crecido. El pelaje gris, desigual y enfermizo, se le había caído por completo, reemplazado por una capa interna densa y áspera del color de la pizarra húmeda. Su pata trasera vendada estaba rígida. Los músculos allí estaban atrofiados en comparación con su pecho grueso y sus anchos hombros delanteros, pero el hueso había soldado. Ya no gemía. Cuando Maeve metió la mano en la caja, no intentó morder. Simplemente soltó el hueso, empujó su cabeza ancha y cuadrada contra la palma de ella, y soltó un zumbido bajo y vibrante, que retumbó por todas sus costillas. «Te estás poniendo pesado, pequeña ruina», murmuró, rascándole detrás de una oreja caída. «Demasiado pesado para cargarlo. Entonces déjalo caminar». Maeve no se sobresaltó. Había aprendido a reconocer la repentina caída de la presión del aire antes de que Kalin siquiera hablara. El pesado aroma a agujas de pino y ozono invernal agudo inundó la habitación humeante, tragándose el olor a cebo y lana mojada. Se giró lentamente, secándose las manos en su áspero delantal. Kalin estaba de pie junto a la puerta arqueada. Llevaba su pesada cota de malla hoy, los anillos de hierro oscuro aceitados y silenciosos bajo una sobrevesta de cuero negro hervido. Una espada ancha colgaba de su cadera, su pomo desgastado por la palma de su mano. Se veía enorme, oscuro y completamente fuera de lugar entre las tablas de lavar de madera y los tendederos goteantes. Maeve bajó los ojos, exponiendo su garganta por costumbre. «Mírame, Maeve», murmuró Kalin. Caminó hacia ella, sus botas resonando bruscamente contra las piedras húmedas. «Te lo dije anoche, se acabaron las reverencias». Maeve levantó la barbilla. Su mandíbula estaba tensa. «Las viejas costumbres tardan en morir, mi rey, especialmente cuando te mantienen con vida». Kalin se detuvo a su lado. Miró dentro de la caja. Escombro miró al imponente alfa, sus ojos amarillos brillantes y completamente desprovistos del encogimiento instintivo que mostraban la mayoría de los lobos de nivel inferior. El cachorro soltó un pequeño bufido experimental, no exactamente un ladrido, sino un reconocimiento definitivo del espacio. La boca de Kalin se crispó. Se agachó con un guante de malla y ofreció sus nudillos. Escombro olfateó el hierro frío, le dio una sola lamida áspera y volvió a su nudillo de buey. «No tiene sentido de la jerarquía», señaló Kalin. «Fue expulsado de la jerarquía antes de que pudiera abrir los ojos», dijo Maeve secamente. «No sabe que se supone que debe tener miedo». Kalin desvió la mirada del perro a Maeve. Sus ojos de ámbar eran pesados, escudriñando su rostro con esa extraña e inquietante intensidad. «¿Y tú? ¿Sabes que se supone que debes tener miedo?» Maeve sostuvo su mirada. El cinismo que la había mantenido caliente en el patio inferior se encendió, agudo y defensivo. «Sé cómo funciona el libro de cuentas, señor. Una omega rechazada es sacada del lodo. Consigue un colchón de lana, carne en su caldo y la marca del rey en su muñeca. Se frotó la piel donde sus dedos habían descansado la noche anterior. Es una deuda muy alta. Quiero saber cuándo vence la factura. ¿Qué quieres de mí?» El silencio en la lavandería se alargó. Las tinas hirviendo burbujeaban y siseaban. Kalin no parecía enojado. Parecía profundamente agotado. Extendió la mano y por un segundo Maeve se preparó, pero solo tomó la esquina de su áspero delantal. Frotó la barata lana gris entre su pulgar y su índice. «Todos los lobos de esta fortaleza me mienten», dijo Kalin, su voz bajando a ese áspero e íntimo susurro. «Los nobles mienten para preservar sus linajes. La vanguardia miente para ocultar su miedo. Duncan me dice lo que necesito oír para mantener la máquina de guerra engrasada. Si tropiezo, me arrancarán la garganta y lo llamarán la voluntad de los ancestros». Soltó el delantal. Se acercó más, su pecho casi rozando su hombro. El calor que emanaba de su armadura era palpable. «No quiero tu sumisión, Maeve.
Tengo 500 lobos que se someten a mí cada vez que muestro los dientes. Es aburrido y es débil. Kaylin levantó la mano, sus dedos desnudos flotando justo sobre la cicatriz blanca y dentada de su marca de apareamiento rota. No la tocó, pero el calor de su piel hizo que el viejo tejido se erizara. Quiero un ancla. Quiero a alguien que mire esta fortaleza podrida, vea la suciedad bajo las alfombras y tenga la columna vertebral para pararse frente a la bota. La respiración de Maeve se entrecortó. Sentía la garganta seca. Lavo ropa, Kaylin. Usó su nombre sin el título. Se le escapó, crudo y sin adornos. Sobreviviste, corrigió Kaylin suavemente. Eso es infinitamente más difícil. Se giró y caminó hacia la puerta, su cota de malla tintineando débilmente. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás por encima del hombro. Trae al cachorro al bosque de los dioses a mediodía. Los suelos de piedra están arruinando sus articulaciones. Necesita sentir la tierra antes de que la próxima helada la selle por completo. El bosque de los dioses inferior era un parche olvidado de pinos antiguos y zarzas ahogadas, escondido detrás de los establos del herrador. Olía a estiércol de caballo, agujas de pino podridas y la tierra profunda y arcillosa que el sol de invierno no había logrado congelar del todo. Maeve observaba a escombro. El cachorro estaba en éxtasis. Se movía con un extraño salto desequilibrado. Sus 3 patas fuertes lo impulsaban hacia adelante, mientras su rígida pata trasera vendada se movía hacia un lado como un timón. Enterró el hocico en un montón de hojas muertas, resoplando violentamente mientras buscaba larvas congeladas. Por primera vez en meses, Maeve sintió que los nudos en sus hombros comenzaban a aflojarse. La escarcha gris y cínica que cubría su mente se estaba derritiendo. Entonces Escombro se congeló. Su cabeza cuadrada se levantó de golpe. El pelaje a lo largo de su espina dorsal, grueso y oscuro como el carbón, se erizó en una cresta afilada. Un gruñido bajo y húmedo retumbó en su garganta. Maeve se giró. 3 hombres salieron de detrás del enorme tronco de un pino muerto. No llevaban el acero pulido del rey. Llevaban el cuero desgastado y manchado de sal de la vanguardia inferior. En el centro estaba Wyatt. Tenía un aspecto terrible. El rubor arrogante del guerrero en ascenso había desaparecido, reemplazado por la palidez hueca y amarillenta de un hombre que había pasado las últimas 24 horas bebiendo para olvidar una humillación pública. Su ojo derecho estaba inyectado en sangre. Su mano descansaba en la empuñadura de un pesado cuchillo de caza. A su lado estaban Bennett y Gregory, 2 brutos de nivel medio que siempre habían seguido a Wyatt como carroñeros detrás de un lobo. Maeve no retrocedió. Instintivamente movió su cuerpo entre Wyatt y el cachorro. «No deberías estar aquí, Wyatt», dijo. Su voz era plana, fría. Wyatt escupió en las hojas muertas. «Este es territorio de la vanguardia, Omega. Tú eres la que está fuera de lugar, jugando a la dama de alta cuna con tu lana limpia». Dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Sus botas crujieron ruidosamente sobre la escarcha. «Me arruinaste, Maeve. Kaylin me quitó mi rango esta mañana. Se llevó mi caballo de vanguardia. Me puso de nuevo en la patrulla del perímetro con los novatos. Te arruinaste a ti mismo», dijo Maeve con calma. «Mostraste los dientes en la mesa del rey. Tuviste suerte de que solo te quitara el caballo». «Es blando», gruñó Wyatt, su rostro contorsionándose en una fea máscara púrpura. «Está dejando que una rechazada estéril dicte la ley de la manada. Humilla a sus mejores luchadores por una rata lisiada». Hizo un gesto con la barbilla hacia Bennett y Gregory. Se dispersaron, flanqueándola, cortándole el camino de regreso al patio superior. Los ojos de Maeve recorrieron el claro. No gritó. Gritar era para las presas, y solo excitaba la sed de sangre de los hombres estúpidos. Calculó su entorno con el pragmatismo frío y cínico del patio inferior. 3 hombres, cuchillos, tierra blanda bajo sus botas, una escofina de herrador oxidada, sobre un tocón plano a 3 pasos a su izquierda. «¿Cuál es la matemática aquí, Wyatt?», preguntó Maeve, manteniendo la voz completamente nivelada. «Me matas. Matas al cachorro. ¿Crees que Kaylin te devolverá tu caballo porque asesinaste a una lavandera en el cobertizo de los caballos? No será un asesinato», gruñó Gregory desde su derecha.
sacando una hoja de desollar corta y dentada. «Es un accidente». Un callejero salvaje entró en la fortaleza y atacó a la pobre Omega. Llegamos demasiado tarde para salvarla, pero sacrificamos a la bestia. Wyatt sonrió. Fue una sonrisa húmeda y desesperada. La manada quiere que la roca desaparezca, Maeve. A los tradicionalistas no les gusta ver a una Omega en la mesa principal. Una vez que estés bajo tierra, Kalin recordará quiénes son sus verdaderos guerreros. Se abalanzó. No fue a por Maeve. Fue a por el bulto de pieles. Fue directo a por Escombro, su pesada bota de cuero balanceándose hacia atrás para finalmente dar la patada que se le había negado semanas atrás. Escombro no se acobardó. El pequeño lobo no retrocedió. Con un gruñido agudo y débil, el cachorro se lanzó con sus 3 patas buenas. Sus mandíbulas se cerraron con un chasquido húmedo, justo en la carne del muslo interno de Wyatt. Wyatt chilló, un sonido agudo y de pánico, tropezando hacia atrás en las zarzas. «¡Quítamelo! ¡Arráncale la cabeza!». Bennett se abalanzó sobre el perro. Maeve se movió. No se molestó con la forma o la gracia. Se lanzó hacia la izquierda. Sus dedos se cerraron alrededor del hierro frío y oxidado de la escofina del herrador. Mientras Bennett se agachaba para agarrar el cuello de Escombro, Maeve blandió la pesada herramienta de hierro con ambas manos. El borde oxidado golpeó a Bennett de lleno en el puente de la nariz. El hueso cedió con un crujido espantoso. El hombre corpulento cayó al suelo, gritando y agarrándose la cara destrozada. Gregory fue más rápido. Chocó contra Maeve por el costado, derribándola en el lodo congelado. El aire salió de sus pulmones en un violento silbido. La escofina del herrador se le escapó de las manos. Gregory le inmovilizó los hombros con las rodillas, su rostro torcido en un feo triunfo mientras levantaba el cuchillo de desollar. «¡Quieta, perra!», siseó. Maeve apretó los dientes. No cerró los ojos. Le escupió un bocado de lodo ensangrentado directamente a los ojos. Gregory maldijo, limpiándose la cara con el antebrazo. El cuchillo nunca bajó. No hubo un rugido heroico. No hubo un grito de batalla. Solo hubo el repentino y aterrador sonido de carne desgarrándose y un chasquido húmedo y pesado. Gregory fue arrancado hacia atrás de Maeve con tanta violencia que sus botas se despegaron del suelo. Maeve se incorporó sobre los codos, jadeando, el lodo frío pegado a su cabello. El rey Kalin estaba en el centro del claro. No se había molestado en desenvainar su espada ancha. Su sobrevesta de cuero hervido estaba desabotonada. Su pecho subía y bajaba ligeramente. En su mano derecha, sostenía a Gregory por la garganta. El bruto colgaba a 2 pies del suelo, su cuchillo de desollar caído entre la maleza, sus manos arañando inútilmente el agarre de hierro del alfa. Duncan salió de la línea de árboles detrás de Callan, su enorme hacha de batalla descansando casualmente sobre su ancho hombro. Miró a Bennett, que todavía lloraba entre las agujas de pino, y casualmente pateó la caja torácica del hombre, haciéndolo rodar sobre su espalda. Wyatt todavía estaba en el suelo, sus manos apretadas sobre su muslo sangrante, donde Escombro había desgarrado el cuero. El cachorro estaba de pie sobre él, su pecho gris pizarra, cubierto con la sangre de Wyatt, sus pequeños dientes al descubierto en un gruñido silencioso y vibrante. Callan no miró a Wyatt, no miró a Maeve, miró directamente a los ojos saltones e inyectados en sangre de Gregory. «Un accidente», repitió Callan. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba el peso aplastante y sofocante de una avalancha. «Piedad», logró decir Gregory, sus talones pateando el aire. «Señor, la vanguardia es mía», graznó Kalin. Con un simple y brutal giro de muñeca, Kalin le rompió el cuello. El sonido fue distintivo, como una rama seca atrapada bajo una pesada rueda de carro. Dejó caer el cuerpo, golpeó la tierra con un ruido sordo y pesado, y no se movió. Wyatt comenzó a arrastrarse hacia atrás a través del estiércol de caballo y las agujas de pino, sus talones cavando zanjas frenéticas en la tierra. Ahora sollozaba, los últimos restos de su orgullo completamente vaciados por la pura y descarnada violencia del rey Alfa. «Callan», balbuceó Wyatt, levantando una mano ensangrentada. «Éramos compañeros. Ella era mi compañera. Ley de la manada. Un hombre tiene derechos sobre lo que ha desechado». Callan pasó por encima del cuerpo de Gregory. Sus ojos dorados brillaban tan intensamente
que parecían fundidos en la tenue luz del invierno. Se agachó, agarró a Wyatt por el frente de su túnica de cuero desgastado y lo levantó del suelo, estrellándolo contra el tronco del pino muerto. La corteza llovió a su alrededor. «Rompiste el lazo, Wyatt», dijo Kaelin con calma. Levantó su mano izquierda, su grueso pulgar presionando directamente contra la tráquea de Wyatt. «La cambiaste por un caballo de vanguardia. Equilibraste el libro de cuentas. Por favor», se atragantó Wyatt, su rostro poniéndose azul. «Toma el caballo. Toma el rango. Déjame ir a las tierras fronterizas». Kaelin se inclinó hasta que sus labios estuvieron a una pulgada de la oreja de Wyatt. «No necesito tu caballo», susurró Kaelin. «Y las tierras fronterizas ya están llenas de cobardes». La mandíbula de Kaelin se apretó. Los músculos de su enorme espalda se movieron bajo su sobrevesta de cuero. No usó una hoja. No la necesitaba. Con la aterradora fuerza primigenia de un verdadero alfa, Kaelin lanzó su puño hacia arriba. Aplastó la tráquea de Wyatt y rompió sus vértebras cervicales. En un movimiento fluido y cinético, lo soltó. Wyatt se deslizó por la corteza del pino, dejando una mancha oscura de sangre en la madera y se desplomó en las raíces congeladas como un montón de trapos desechados. El claro quedó en silencio absoluto. El viento sacudía las agujas secas de los árboles. Duncan miró a Bennett, que observaba los dos cadáveres con un horror absoluto y paralizante. «Llévate a tus carroñeros», ordenó Kaelin a Duncan, sin mirar atrás. «Cuélgalos de las almenas exteriores. Que los tradicionalistas vean lo que pasa cuando la podredumbre intenta trepar a mi patio». Duncan asintió secamente. Se agachó, agarró a Bennett por su cuello desgastado y arrastró al bruto sollozante fuera del claro, dejando un largo y oscuro rastro en la escarcha. Kaelin se quedó solo entre los cuerpos. Sus manos estaban cubiertas de sangre húmeda y oscura. Lentamente, el brillo fundido en sus ojos comenzó a desvanecerse, volviendo a ese pesado y antiguo ámbar. Se giró hacia Maeve. Ella todavía estaba sentada en el lodo. Su dobladillo estaba arruinado. Sus nudillos sangraban donde la escofina oxidada le había rasgado la piel. Kaelin se arrodilló en la inmundicia, justo a su lado. No le importaba su cuero. No le importaba su estatus. Extendió sus manos ensangrentadas y suave, infinitamente suavemente, enmarcó su rostro. «¿Te mordieron?», preguntó, su voz temblando por primera vez. «¿Te cortaron?». Maeve miró la sangre en sus manos. La sangre de Wyatt, la sangre de Gregory, la sangre de los lobos que la habían desechado. Sintió el calor pesado y sofocante de las palmas de Kaelin contra sus mejillas frías. La armadura cínica que había sobrevivido al patio inferior se hizo añicos por completo, dejándola cruda, temblorosa y profunda, innegablemente humana. «No», susurró ella, con la voz quebrada. «Solo estoy sucia». Kaelin soltó un largo y entrecortado suspiro. La atrajo hacia él, enterrando su rostro en el hueco de su cuello, justo sobre la cicatriz irregular de su antigua vida. «Entonces nos lavaremos», murmuró Kaelin contra su piel. «Lo lavaremos todo». La alcoba del rey era vasta, circular, y estaba construida en la torre más alta de la fortaleza de hierro. No tenía el lujo sofocante y perfumado de las salas nobles. Olía a madera de cedro, pergamino viejo y el calor constante y seco de un enorme hogar que quemaba troncos de fresno de 3 pies. Maeve se sentó en el borde del colchón. Era enorme, cubierto de gruesas pieles de lobo gris y zorro plateado. La habían lavado hasta dejarla limpia. Anel había venido y se había ido, murmurando agriamente sobre hierro oxidado y tétanos, mientras cosía el desgarro en su antebrazo y envolvía sus costillas magulladas en lino limpio y apretado. Junto al hogar, Escombro estaba acurrucado en una bola enorme y apretada. Se había comido una paloma asada entera del propio plato del rey, y actualmente roncaba tan fuerte que su pata trasera se movía al ritmo. La pesada puerta de roble se abrió. Kaelin entró. Se había quitado la armadura y sus cueros ensangrentados. Llevaba simples pantalones de lino y una túnica suelta y desatada de lana gris oscura. Su cabello mojado estaba peinado hacia atrás, enfatizando los ángulos agudos y duros de su mandíbula y las cicatrices finas y pálidas que cruzaban su garganta. Llevaba un pequeño cuenco de plata con agua tibia y un paño de lino limpio. No habló,
Caminó hacia la cama, dejó el cuenco en la pesada mesita de noche de cedro y se arrodilló en el suelo de piedra entre sus rodillas. Maeve lo miró. No deberías arrodillarte ante mí, Callin. La manada. La manada está actualmente viendo a 3 vanguardias colgados del muro exterior, dijo Callin en voz baja. Tomó su mano, la derecha, donde sus nudillos todavía estaban cubiertos de sangre seca de la escofina, y la sumergió suavemente en el agua tibia. Están muy silenciosos esta noche. Creo que finalmente entienden la matemática. Usó el paño para limpiar cuidadosamente la piel alrededor de sus nudillos en carne viva. Su toque era increíblemente ligero. Sus enormes dedos se movían con un cuidado quirúrgico y deliberado que hizo que a Maeve le doliera el pecho. Waiwat está muerto, dijo ella. La realidad de ello todavía se estaba asentando en sus huesos. El vínculo, cuando lo rompió, pensé que había matado una parte de mí. Pensé que solo era un espacio vacío caminando con un vestido barato. Callin dejó de limpiar. Levantó la vista, sus ojos de ámbar fijos en los de ella. Y ahora, susurró Maeve, mirando sus manos unidas. Ya no duele. No queda ningún fantasma. Callin dejó el paño a un lado. Levantó la mano mojada de ella y presionó su boca abierta contra el centro de su palma. El calor de su aliento envió una descarga eléctrica aguda por su brazo, asentándose profundamente en la base de su garganta. Se levantó de sus rodillas, trasladando su peso al colchón junto a ella. La cama gimió bajo su inmenso volumen. Extendió la mano y la atrajo hacia su pecho. Maeve no se resistió. Dejó que su cabeza cayera hacia atrás sobre su hombro, sus costillas magulladas expandiéndose fácilmente contra la pared sólida e inflexible de su torso. No le ofreció promesas floridas. No la llamó su reina destinada o su destino. Ambos eran demasiado cínicos, demasiado marcados por la realidad de su mundo para creer en la poesía. «Soy un hombre duro, Maeve», dijo Callin, su barbilla descansando en la coronilla de ella. «Gobierno a un pueblo duro. Si muestro debilidad, nos desangrarán a ambos. No puedo prometerte paz. No puedo prometerte que el invierno no volverá». «No quiero paz», dijo Maeve, girando ligeramente la cabeza, de modo que sus labios rozaron el punto del pulso en el lado de su garganta. El aroma de él, pino, ceniza y alfa, era embriagador, reemplazando el aire viciado de toda su vida. La paz es una mentira que cuenta la gente que tiene suficiente leña. Solo quiero la verdad. El brazo de Callin se apretó alrededor de su cintura, atrayéndola completamente contra él. Sus dedos desnudos encontraron el cuello de su túnica de lino limpia, apartando la suave tela para exponer completamente el tejido irregular y arruinado de su antigua marca. «Esta es la verdad», graznó Callin. No la mordió con la posesión frenética y salvaje de un lobo joven. No la tomó para demostrar su dominio. Se inclinó y presionó sus dientes abiertos contra la carne, sin cicatrices, justo encima de su clavícula, esperando. Le dio la opción. Le dio el peso del momento. Maeve cerró los ojos, sintió el pesado y rítmico latido de su corazón contra su espalda. Miró al pequeño lobo roto que dormía profundamente junto al fuego, seguro, cálido y completamente ajeno al frío exterior. Inclinó la cabeza hacia atrás, ofreciéndole la vena. «Equilibra el libro de cuentas, Callin», susurró. Cuando sus dientes finalmente rompieron la piel, no hubo dolor fantasma, no hubo ceniza fría. Solo hubo una repentina y cegadora oleada de calor dorado que la ancló por completo a la tierra, a la fortaleza de piedra, y al rey Alfa, que había mirado en el lodo y finalmente la había visto. Y ahí lo tienen, miembros de la manada. Desde un patio manchado de sangre hasta el alto trono de la fortaleza de hierro, Maeve y el rey Callin demostraron que la verdadera fuerza no se trata de crueldad. Se trata de elegir por quién te paras frente a la bota. Si este drama de hombres lobo, realista y de cocción lenta, te mantuvo enganchado, no abandones este territorio sin dejar tu marca. Dale al botón de me gusta, comparte esta historia con tus amigos, amantes de la fantasía y el romance, y suscríbete al canal ahora mismo. Tenemos muchas más historias de manada, crudas y emotivas en camino. Deja un comentario abajo. ¿Crees que Wyatt recibió su merecido? Nos vemos en la próxima.